Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Los arqueólogos ahora están seguros. Es en México, a 48 kilómetros de la capital, donde nació la primera metrópolis de las Américas, la antigua Teotihuacán. Construida en el siglo II a.C., la ciudad continuó expandiéndose hasta su declive en el siglo VI. Ni maya ni zapoteca, los orígenes de Teotihuacán no están ligados a ninguna cultura conocida. Es una civilización que es única por completo. Después de un siglo de búsquedas, los científicos apenas comienzan a revelar su magnífica historia. Ellos descubrieron que esta ciudad, esta civilización, atrajo a poblaciones de toda Mesoamérica, creando un nuevo modelo, la metrópolis cosmopolita. Teotihuacán, el nacimiento de una metrópolis. Cuando llegas a este lugar, lo primero que ves son dos pirámides gigantescas. La pirámide de la Luna por aquí, al final de la calzada de los muertos, y luego, por supuesto, la pirámide del Sol que está frente a mí. Es un monumento colosal, con un volumen de 1000 metros cúbicos. Sus constructores hace 2000 años no tenían ninguna herramienta metálica, ni máquinas, ni animales de carga. Todo fue construido con su esfuerzo, sudor y lágrimas. Es increíble. Para llegar a la cima, hay que escalar los 265 peldaños de la escalera monumental. Estas pirámides fueron las primeras en ser buscadas por los exploradores del siglo XIX, pero en realidad están en el centro de un inmenso yacimiento que ocupa casi todo el valle. Podría decirse que es el sitio arqueológico más grande de la antigua América, o tal vez del mundo. Su población era enorme para esa época, cerca de 120.000 habitantes. En su apogeo, entre el siglo II y V, Teotihuacán se extendía unos 20.234 kilómetros cuadrados, lo que según los arqueólogos la convirtió en la primera metrópolis de América. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se convirtió en la ciudad más grande de la América precolombina? Saburo Sugiyama ha tratado de responder a estas preguntas durante 37 años. Ha estudiado los 3 monumentos principales de la ciudad: la Ciudadela, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Y llegó a entender cómo nació la ciudad. Antes pensaba la gente que primero construyeron Pirámide del Sol y después Ciudadela, después Pirámide de la Luna. Pero ahora tomando todos los detalles de arquitectura, medidas, ubicación, orientación, todo eso, con el plano tridimensional muy exactos, podemos saber que de repente empezó a construir los monumentos grandes. Y ahora sabemos que desde el principio, desde como 100 años después de Cristo, ya empezó a hacer planificación de la ciudad a esta escala grande. Y eso fue tan atractivo, así que la gente empezaron a llegar a este sitio. Porque zonas residenciales son los posteriores. Así que todo comenzó con la construcción de este centro monumental, organizado en torno a la calzada de los muertos. Hoy en día, nadie sabe quién comenzó este proyecto. Las investigaciones nunca han aclarado este punto.
Pero Saburo ha descubierto por qué la ciudad se desarrolló alrededor de este centro ceremonial. Para entenderlo, debemos llegar hasta la cima de la pirámide de la Luna. Vaya, la vista es increíble. Sí, la gente creía que ese era Dios hizo los monumentos grandes a esa gran escala. Ajá. Lo ves la calzada de muertos. Ajá. Y plaza de la Luna, que caben fácilmente 100,000 personas. Aquí nosotros excavamos adentro y ya sabemos que la pirámide fue originalmente el basamento para hacer ceremonias, rituales, inclusive rituales de sacrificio humano. Imagínate aquí, si lo hacen el sacrificio humano, toda la gente que está alrededor puede observar. Todo el espacio que está abierto alrededor es el lugar donde la gente podía observar lo que están haciendo encima de las pirámides. ¿Sabemos para qué sirvieron estos sacrificios? Desde aquí salieron toda esa imagen de Dios del agua. La gente llegaba acá con esa creencia religiosa de Dios de agua. Y aquí en la ciudad, pues toda Mesoamérica están fundados en agricultura de maíz y de calabazas. Y la importancia de agua es enorme para toda Mesoamérica. Saburo descubrió también que el diseño del centro ceremonial de la ciudad estaba conectado con los eventos astronómicos. Él observó que en el solsticio de invierno, el Sol, en su curso de este a oeste, se desplazaba hacia el sur, cerca de la pirámide del Sol, indicando que comenzó la temporada de sequía. Mientras que en el solsticio de verano, el Sol se mueve hacia el noreste, cerca de la pirámide de la Luna, que anunciaba la temporada de lluvias. De acuerdo a Saburo, este culto al agua actuaba como un imán, atrayendo a una población creciente a Teotihuacán. Eso era lo que fueron atractivos para gente que vivía aquí y también gente que venía desde lejos. Y la gente que vivía acá creía que están en el centro del mundo, en Axis Mundo. Eso es lo que representa Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Teotihuacán habría sido un poderoso centro espiritual, cuya reputación viajó más allá de sus fronteras, atrayendo a personas de muy lejos. Eso es lo que sugieren los últimos descubrimientos arqueológicos. Cerca de la calzada de los muertos y de las pirámides del Sol y la Luna, descubrieron alrededor de 700 fragmentos de murales mayas, de los cuales solo 10 fueron restaurados. Este es un descubrimiento fabuloso y ahora que los veo, su estado de preservación es increíble. Los colores son vívidos. Sí, es un hallazgo que no esperábamos. Sea algo sorprendente. Yo creo que es un hallazgo muy importante para entender cómo funcionaba la ciudad. Y si lo ves, esto es maya. Esto es ya hecho con las manos de artesanos mayas. ¿Y qué es lo que hace que sea algo típico del mundo maya en estos dibujos? Bueno, las líneas son las muy finas y también los tonos de colores, los diseños es completamente mayas. Y todo esto habla de los que artesanos mayas llegaron aquí a Teotihuacán y pintaron. Los mayas, que eran lo bastante ricos para crear estas decoraciones, inmigraron para acá. Esto es muy sorprendente porque las ciudades mayas localizadas entre la península de Yucatán, Chiapas y las actuales tierras bajas de Guatemala están a más de miles de kilómetros de Teotihuacán. En una de estas ciudades, San Bartolo, las pinturas mayas que cubren las paredes de la casa de una élite han permitido a los arqueólogos verificar esta hipótesis.
Encontrar una forma tan perfecta de arte maya es una prueba de que los mayas vivían aquí en Teotihuacán. Sí, con este hallazgo ahora sabemos que los élites mayas llegaron aquí, vivían, y más o menos alrededor de 350 años. Un grupo de mayas eligió inmigrar a Teotihuacán. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron que los mayas no fueron los únicos extranjeros que venían a establecerse aquí. Al igual que los barrios italianos, chinos o hindúes de las ciudades contemporáneas de hoy, Teotihuacán habría tenido varios barrios poblados por extranjeros. Verónica Ortega ha excavado uno de estos barrios. Ella ha descubierto más de 80 tumbas, de las cuales más de la mitad son de origen zapoteca, una civilización que vivió al mismo tiempo que los teotihuacanos. Pasemos a la siguiente sala, por favor. Es totalmente extendido, como lo puedes ver, la posición pues es totalmente diferente a lo que encontramos en otras partes de la ciudad, donde generalmente están en posición flexionada. Uh-huh. Aquí está extendido, con los brazos junto al cuerpo, que es un patrón específico de la cultura zapoteca. Un método de entierro típico zapoteca. ¿Hay otros elementos arqueológicos que puedan apoyar esta hipótesis de los orígenes zapotecas? Sí, claro que sí. Tenemos parte de la ofrenda funeraria o las vasijas que estaban asociadas al entierro. Esta es una pieza que representa a un dios del inframundo, muy identificado en Monte Albán, y Monte Albán es una ciudad zapoteca. Bueno, esta otra pieza, que son pequeños vasitos Tlaloc, ¿no? Aquí en la ciudad de Teotihuacán son muy recurrentes las vasijas Tlaloc. Sin embargo, también allá utilizan mucho los vasitos unidos con estribos. Entonces, con esto nosotros podemos confirmar que estamos ante un individuo zapoteca, seguramente compartió parte de la cultura de Monte Albán. Un modelo funerario zapoteca con objetos zapotecas. ¿Qué podemos deducir? Pues básicamente que tenemos personas que tienen un vínculo muy estrecho con la región zapoteca, que puede que procedan de allá, que hayan nacido allá y hayan venido a vivir a Teotihuacán, o ya pertenezcan a diferentes generaciones que han nacido y vivido en Teotihuacán, pero que mantienen todavía ese vínculo parental con gente que está en Monte Albán. A lo mejor por fuera, cuando salen estos individuos a la ciudad, se ven teotihuacanos, ¿no? Pero en la intimidad de su casa, el ritual tiene que ver con este vínculo que ellos mantienen con aquellas tierras. Si comprendo bien, tenemos algo así como el crisol de Nueva York, con una comunidad italiana y china, que son personas que al pasar los años conservan su cultura y la van traspasando, y aún así son parte de la cultura americana. Es un símil que se maneja mucho para Teotihuacán. Sí, fue una sociedad multiétnica, venía aquí gente de todo Mesoamérica, se hablaban seguramente muchísimas lenguas, la gente buscaba identificarse y mantener sus raíces con las regiones de las que provenían, pero también buscaban una identidad teotihuacana, como pasa justamente en Nueva York. La gente mantiene sus vínculos todavía con sus países y sin embargo también tratan de adaptarse al espacio urbano y por supuesto a la cultura, ¿no? Y de construir una nueva identidad, una identidad cosmopolita, metropolitana, pero sí podría ser un símil muy interesante. Los mayas vienen de las tierras bajas, los zapotecas del Monte Albán. Al estudiar el ADN y los isótopos de los dientes y huesos de los difuntos, los antropólogos han descubierto una multitud de inmigrantes de las regiones vecinas de Puebla, Tlaxcala, la costa del Golfo y Chiapas. Al excavar en diferentes barrios, los arqueólogos descubrieron que esta inmigración masiva permitió a la ciudad enriquecerse. Más allá de este lugar, en el Museo de Cultura Teotihuacana se han conservado algunas de las mejores piezas que han encontrado aquí, como estos quemadores de incienso. O estas máscaras.
muestra de una rica e inusual actividad artística diversificada. Para el arqueólogo Sergio Gómez, esto es evidencia de un intercambio económico muy importante. En esta sala lo que podemos observar son objetos de distintas áreas con las cuales Teotihuacán tuvo vínculos o relaciones. En este caso el acabado de superficie muy lustroso y la decoración con este tipo de volutas, ganchos, que es muy característico de las culturas del Golfo de México. De tal manera que seguramente se fabricó en algún lugar en la costa del Golfo. Pero también tenemos objetos de la zona maya, del occidente de México, de Oaxaca, en fin, lo que demuestra que había una intensa interacción de Teotihuacán con otros sitios. ¿Y eso se debe a la estructura cosmopolita de Teotihuacán? Sí, el Estado teotihuacano debió tolerar la presencia de diversos grupos étnicos en la ciudad. Esto servía al comercio y a la economía de la ciudad porque se aprovechaban las ventajas que tenían estos grupos, porque conocían las rutas, conocían la lengua de los lugares desde donde importaban productos, y a la economía de Teotihuacán le favorecía muchísimo. Gracias a estos inmigrantes, Teotihuacán conoció una actividad importadora bastante desarrollada. Sergio Gómez descubrió que la ciudad también producía y exportaba a gran escala, incluyendo objetos hechos de obsidiana, una roca volcánica más afilada que el vidrio, pero también algodón y cerámicas. Teotihuacán importaba objetos terminados, pero también muchas materias primas, las cuales eran procesadas, transformadas en los diferentes talleres para producir objetos. Se les imprimía el sello de Teotihuacán y eran consumidos tanto en los talleres, en el mercado local, como tal vez exportándose a otros lugares fuera del sitio. ¿Estás describiendo a Teotihuacán como un centro de negocios internacional? Sí, por supuesto. A Teotihuacán llegaba gente del norte de México, de Centroamérica, para intercambiar productos, porque Teotihuacán se constituyó como el mayor centro de distribución de toda clase de bienes. Entonces era un punto de referencia económico y de comercio muy importante. Entonces Teotihuacán se convirtió en la capital económica de toda Mesoamérica. Gracias a esta prosperidad, la metrópoli se urbanizó con la construcción de diferentes barrios, desde la Calzada de los Muertos hasta las afueras de la ciudad. Para la arqueóloga Linda Manzanilla, Teotihuacán fue el creador de un nuevo estilo de vida urbano. Una de las razones por las cuales la mitad de la población de la Cuenca de México a nivel rural migró a Teotihuacán, pero también grupos de otros lados de Mesoamérica, es la calidad de vida que ofrecía la ciudad. Ofrece muchos servicios, ofrece un sistema de abastos, ofrece viviendas, una calidad de vida que probablemente en sus regiones de origen no tenían. ¿Y este gran complejo por el que estamos pasando es un gran ejemplo? Se llama Tetitla y es de los conjuntos grandes, de 3.600 metros cuadrados. Hay otros muy cercanos acá, de este tamaño. Conforme nos vamos hacia la periferia de la ciudad, son conjuntos más pequeños. Este complejo compuesto por apartamentos residenciales sería uno de los primeros ejemplos de viviendas colectivas en América. Una construcción de un nivel, pero con acabados de alta calidad y ricos murales. Como esta figura, con un peinado de un pájaro en su cabeza. Esta representación de un águila extendiendo sus alas. O este pescador poniendo una caracola en su red. Al buscar minuciosamente en cada habitación del complejo, los arqueólogos pudieron entrar en la intimidad de las familias que vivían aquí. Haciendo la química de los pisos, viendo los líquidos que son absorbidos por el estuco, pero también por el polen, los fitolitos que nos dicen de la vegetación, la fauna presente, los restos de semillas, los artefactos y los desechos. Entonces podemos saber cuáles son áreas de trabajo, generalmente son los pórticos, cuáles son áreas de descanso. Las áreas de dormitorio no tienen materiales sobre los pisos. Es verdad que cuando vemos las ruinas, las pinturas, el tamaño de los
espacios, ¿parecen que vivieron bien aquí? Pues yo creo que sí, el hecho de tener funciones en distintos espacios arquitectónicos hace que la vida sea holgada, tenga uno dormitorios silenciosos, con poca luz, en cambio espacios de trabajo como los pórticos, más amplios, con luz, ventilación por los patios, ¿verdad? Y cocinas y almacenes en espacios más resguardados. Sin duda alguna, una familia, papá, mamá e hijos puede vivir bastante holgadamente en este espacio. Una organización muy bien pensada y sin pérdida de espacio. Es probable que naciera aquí la estructura de viviendas colectivas urbanas estadounidenses. Los arqueólogos estiman que entre 10 y 15 familias vivían en estos grandes complejos. Y todas estas familias estaban reunidas en el mismo recinto. ¿Pero por qué? Bueno, pensamos que son grupos corporativos que comparten oficio. Por ejemplo, el conjunto que yo excavé se dedicaba a preparar y a trabajar la cal, que es el estuco que se pone en paredes, pisos, calles. En todos lados se ven. Exactamente, toda la ciudad está estucada. Entonces, cada familia tiene espacios, como dijimos, espacios funcionales distintos, pero seguramente están ligados entre ellos por actividades comunes. Ahora entiendo mejor cómo esta ciudad se convirtió en la primera gran metrópolis americana. Al ser primero un centro religioso, fueron capaces de crear una nueva ciudad modelo multicultural y urbana, y convertirse en una capital económica regional. La pregunta ¿quiénes fueron sus fundadores? Se vuelve más interesante. ¿Quién estuvo detrás del desarrollo de la metrópoli? ¿Quién la dirigía? Este enigma ha cautivado a los arqueólogos durante décadas, pero ningún científico ha sido capaz de resolverlo. Para avanzar en la investigación, Saburo ha optado por buscar un lugar estratégico, la Plaza de las Columnas, en el corazón del centro monumental de la ciudad, frente a la Pirámide del Sol. Aquí, 3 pirámides pequeñas están escondidas bajo estos montículos. Es un conjunto gigante de tipo ceremonial, residencial, administrativo. Es el lugar ideal para la gente que dirigen a esta ciudad y viven y controlan toda la ciudad de Teotihuacán. Nunca se ha excavado en este complejo, a pesar de que es muy gigante, muy importante, y eso es lo que estamos excavando actualmente. Saburo y su equipo acaban de empezar a excavar una de estas pirámides. Están cavando un túnel para acceder a los cimientos del edificio y viajar en el tiempo. Nosotros hacemos la excavación de túneles para no dañar lo que hay más arriba. Así nosotros con menos daño a las construcciones y estratigrafía, nosotros encontramos aquí el inicio de la pirámide. Así que aquí es donde comienza la pirámide. ¿Qué está en la superficie? Sí, aquí empieza el piso que extiende hacia el norte. Así que los materiales que salen, las cerámicas, obsidianas, huesos, todo eso que salen de acá nos habla de esa época, que cuando funcionaban estos pisos. Ahí deberían de estar el grupo de dirigentes. Hasta ahora, Saburo no ha encontrado algo significativo, pero las excavaciones durarán años. ¡Qué hambre tengo! ¿Ya está listo? Tengo hambre. A ver, que vengan todos. Adelante. Por favor. ¿Está caliente? ¿Picas? No, con cuidado. ¿Qué? No, pero que pique. Me gusta cuando pica. ¿Le gusta cuando pica? Sí, claro. No, sino que aquí en México su chile pica mucho. Yo trabajo en el Perú, donde hay ají que no es tan así fuerte. Muchísimo. Ya entiendo. Por favor. A ver, yo quiero. Muchos arqueólogos, la mayoría de hecho incluyéndote, han excavado en Teotihuacán. Tú has excavado en busca de los líderes de la ciudad, pero es un trabajo de toda una vida o de varias vidas. Ya tenemos más de 100 años de excavación aquí en Teotihuacán. Y claro que a nosotros nos interesa quién dirigía, ¿no? Quién construyó esta ciudad tan grande, y no hemos encontrado una fuerte evidencia
¿no? Para hablar quién controló y cómo controlaron. Ese es el tema principal que estamos enfrentando, ¿no? Para resolver. Entonces continúa la investigación. Sí, investigación, y nosotros también seguimos. Sí. Una cosa sí es cierta. Al crear Teotihuacán, los misteriosos fundadores establecieron las bases para el modelo de una metrópoli cosmopolita, que después de 2000 años cubrirá ambos continentes americanos.